Nos estamos ya acercando al final de nuestro estudio del libro de Santiago que hemos estado por los últimos 3 meses prácticamente estudiando y siendo retados por la palabra, por lo que nos tiene que decir. Y el día de hoy me gustaría que te pongas a pensar tal vez alguien, algún personaje famoso o tal vez algún familiar que apreciabas mucho cuando te recuerdas y cuando nos recordamos de ello, por lo general, a veces hay una palabra, hay una frase que nos recordamos de ellos. Digamos, por ejemplo, en India, este Mahatma Gandhi se conocía porque él hacía las revoluciones pacíficas, porque no usaba la violencia para traer cambio a su país. En el caso de México, en la independencia, nos recordamos del grito de Dolores, ¿no? Porque pues a, a través de él, a través de su llamado fue que se inició la independencia de México. Y así te puedes, en Estados Unidos hay un presidente muy famoso que le dicen el Honest Abe, Abraham Lincoln, porque supuestamente él no podía decir mentiras, nunca dijo una mentira. No sé, yo no viví en su tiempo, así que no puedo testificar acerca de ello. Pero pues también te puedes recordar tal vez de algún familiar y por lo general cuando ya vemos el resultado de sus vidas es que recordamos ciertas características de ellos, ciertos eventos que nos fueron de mucho impacto. Y no es, la Biblia no es excepción de esto. En el Antiguo Testamento pues tenemos a Adán y a Eva. Los podemos recordar como aquellos que estaban en comunión perfecta con Dios, pero también los podemos recordar como que fueron los primeros que pegaron y por consecuencia pues sufrimos lo que sufrimos, ¿no? También puedes acordarte de Noé. Noé, ¿de qué nos acordamos? Pues que el diluvio y el barco grandote, ¿no? Los animales, cantamos las canciones. Más adelante puedes hacer memoria tal vez de David, y de David te acuerdas del gigante, ¿no? O también te acuerdas de que él era el dulce cantor de Israel, todas las canciones, las poesías que escribió. Y así sucesivamente, ¿no? En el Nuevo Testamento, específicamente con los discípulos de Jesús, había un par que Jesús, de hermanos que Jesús les apodó los hijos del trueno, ¿no? Imagínate qué padre que Jesús te ponga un apellido, un apodo, y este apodo es hijo de trueno porque siempre andaban, pues eran muy, digamos, muy aventados, digámoslo así, muy tranquilamente. Pero hay una persona que también es muy conocido y este es Pedro, el discípulo de Jesús que se llamaba Pedro, el apóstol Pedro. Y hay una palabra que no necesariamente la relacionamos con él y esta es paciencia. Cuando piensas en Pedro, yo no pienso en que es una persona muy paciente, pienso que es una persona impulsiva, una persona que siempre andaba metiendo, ¿cómo se dice? La o sea, hablando, metiéndose donde nadie lo llama y pues muy voluble a veces en sus emociones y queriendo hacer todo. Y quiero que el día de hoy nos tengamos a Pedro en mente, pero tal vez el reto es verlo como alguien que nos va a enseñar acerca de la paciencia. Y tú puedes decir, pero pues ¿cómo? Y si tú estás haciendo esa pregunta, pues qué bueno para que sigas escuchando el mensaje de hoy. Vamos a leer el pasaje que vamos a leer, es Santiago 5 del 7 al 12. Y este es el último capítulo de Santiago, sin embargo nos quedan un par de semanas más de esta enseñanza. Pero 5 del 7 al 12 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron.
ha oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor y que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por lo que nos has enseñado a través de Santiago, a través de esta carta que dejó a tu iglesia, que nos dejó a nosotros. Te pedimos que tú nos continúes hablando y que tú nos continúes animando, que tú nos, en nuestro caminar, que tú nos continúes trayendo convicción y que tú traigas una revelación, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento a entender la palabra y cómo poderla aplicar y llevar a nuestra vida cotidiana, Señor. Te pedimos que tú estés aquí con nosotros, que tú nos ayudes a entender lo que no podemos entender en nuestra carne, que lo podamos entender porque tú nos abres los ojos del entendimiento. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Como te mencionaba, el tema de hoy es la paciencia y vamos a hablar un poco acerca de la vida de Pedro un poquito más adelante, pero vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice Santiago, qué es lo que tiene que ver con la paciencia, por qué al final, casi acercándose al final de su carta, por qué está hablando acerca de esto. De nuevo en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y después nos da el ejemplo de un labrador, de alguien, de un agricultor, alguien que trabaja en el campo y cómo es este agricultor lo que está haciendo. Pero primero que nada, veamos la palabra paciencia. ¿Qué tiene que ver con paciencia y qué es lo que Santiago se refiere con paciencia? Primero que nada, tratar de clarificar que a veces tenemos una idea equivocada de lo que es paciencia. Cuando pensamos en alguien paciente, pensamos en alguien lento. Y tal vez uno de los mejores ejemplos es cuando, si viste la película de Zootopia, el que estaba ahí en el DMV donde registran los carros, sí, en el mostrador, que está así con toda la lentitud del mundo hablando. Sí, un oso perezoso. Y vemos también, así que lo vemos como algo que es lento y creemos que alguien que es paciente es alguien lento. También creemos, y eso nos lleva a entender o a tener la percepción de que la paciencia es algo malo. Nos lleva a entender que la paciencia es una inconveniencia. Estás, digamos, manejando y alguien se te atraviesa enfrente y después va lento. Pues ya que se te metió es cuando va lento. O tú traes prisa y quieres llegar a un lugar, alguien está enfrente de ti que no se mueve y está muy lento, muy lento. Y tenemos la idea de que paciencia, de nuevo, es algo malo. Sin embargo, lo que el pasaje nos quiere comentar acerca de la paciencia, nos da la idea de que es perseverar o permanecer en medio de los infortunios o dificultades con la certeza de una meta o recompensa en mente. Ahí te da de nuevo. La paciencia de la que nos habla Santiago quiere decir perseverar o permanecer en medio de las dificultades o infortunios con la certeza de una meta o recompensa en mente. Con esta ilustración del agricultor, del labrador, va a tener un poco más sentido. Si tú te pones a pensar qué es lo que hace un labrador, un agricultor, lo que él hace dos cosas. Él hace cosas físicas, manuales, pero a la vez también tiene fe y tiene que esperar. ¿Por qué decimos esto? Mira, el labrador tiene que, primero que nada, esperar la lluvia temprana que nos menciona aquí en el texto bíblico, en la geografía donde en Israel, donde habla de esto, habla de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Las lluvias tempranas son más o menos casi a finales de año, son unas lluvias cortas, pero lo que hacen es que ablandan la tierra para poder el labrador trabajarla y entonces poder recibir la semilla.
Así que el labrador lo que hace es que tiene que esperar a que esa lluvia temprana llegue, pero luego al entonces tiene que labrar, tiene que trabajar, tiene que arar la tierra, tiene que romperla y después tiene que sembrar la semilla. Una vez que sembró la semilla, no terminó ahí su trabajo. Un agricultor no se sienta solamente a cruzado de brazos y esperar unos meses a que surja el fruto de la tierra. Él tiene que continuar cuidándola, tiene que remover las hierbas, tiene que fertilizarla, tiene que estar abonándola, hace mucho trabajo en lo que está esperando, pero a la vez tiene que tener fe. Él tiene que tener fe en el Señor realmente, en que la semilla que echó a la tierra va a poder dar fruto, que el Señor realmente va a dar crecimiento a esa semilla y que en su debido tiempo las lluvias tardías que menciona aquí van a llegar, porque son las que van a traer todavía un mayor crecimiento y que van a lograr que surja de la tierra el fruto de lo que sembró. Así que por eso vemos aquí que es una permanencia, es una perseverancia y a la vez implica fe. El labrador siembra su semilla, hace su trabajo, pero a la vez está esperando en el Señor a que dé el crecimiento y pueda ver el fruto de su trabajo. Esto nos quiere decir que la paciencia no es quedarse cruzado de brazos, no significa solamente aceptar las cosas por como son. No significa, no, pues ni modo, así me tocó vivir, o aquí la situación está muy difícil y pues ya ni modo, así no hay nada que hacer. Aquí la fe del labrador que está utilizando como ilustración Santiago nos da a entender a alguien que está perseverando, que está siendo constante, está siendo fiel en su trabajo, sin embargo está con la mente en algo, con la mente en una meta. Por eso es lo que mencionaba ahorita, es permanecer en medio de las dificultades con la certeza de una meta. ¿Y qué meta es la que estamos hablando? Pues la menciona en el versículo 7, sean pacientes hasta la venida del Señor, la venida del Señor. En el verso 8 nos reitera esto, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Mis amados, en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar de fe, en nuestro caminar del día a día, no perdamos de vista que este lugar donde vivimos no es nuestro destino. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, esa promesa que Él nos dio de que Él vendrá y vendrá pronto. No lo sabemos, no sabemos la fecha, la hora, el momento exacto. Así que debemos, así como el labrador no sabe en el momento exacto en que va a surgir el fruto de la semilla, tiene más o menos una idea, hay algunas señales, pero no sabe el momento, la hora, el segundo exacto cuando la semilla que él sembró va a empezar a dar fruto. Asimismo, nosotros tenemos que afianzar nuestros corazones en la venida del Señor, no solamente perder nuestro enfoque en lo eterno por estar gastando nuestras vidas en lo terrenal. Es la meta que estamos esperando, poniendo nuestra esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, Pablo nos dice algo similar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, fíjense, y los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. A veces tristemente tenemos una mala concepción, a veces tenemos la idea de que no, es que si ya oraste una oración, ya, o sea, ya con eso, tú puedes ir y seguir viviendo tu vida como quieras, y no, a veces nos falta en muchos lugares, en muchas iglesias,
hablar acerca del discipulado, hablar acerca del vivir una vida cristiana, hablar acerca de seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y lo hacemos como si fuera una oración mágica que ya te salva. Si bien nuestras obras no son las que nos salvan, sí estas obras y nuestra fe en lo práctico es un testimonio de lo que Dios hizo en nuestros corazones. Y por ende, si no hay un cambio de vida que se va reflejando, quiere decir que tal vez es cuestionable el fruto o la sinceridad de esa oración. De nuevo, vamos en este mismo versículo 8, dice, sean ustedes pacientes, lo que estábamos hablando, pero luego dice, fortalezcan sus corazones. ¿Cómo vamos a ser pacientes? ¿Cómo vamos a poder lograr y permanecer en el Señor a través de esta paciencia por tiempo indefinido? Pues una de las cosas que nos dice aquí Santiago es que fortalezcamos nuestros corazones. ¿Qué tiene que ver fortalecer? El sentido que comunica es apoyarnos en algo. Si te pones a pensar, digamos, la vid, los viñedos, ¿qué es lo que hacen? Ellos, los agricultores, tienen que poner una estructura donde la vid va a crecer, donde las viñas, la viña va a crecer y se va a esparcir y va a tener una firmeza donde poder crecer y expandirse. Si tú la dejas así solamente sobre la tierra, lo que va a suceder es que van a pasar personas, va a pasar animales, la van a pisotear y no va a poder tener el fruto necesario. Similar también a las enredaderas. Las enredaderas por lo general no crecen en la tierra así nomás. Lo que a ellos les gusta es buscar las paredes, buscar se me fue la palabra, las bardas de donde agarrarse y donde expandirse. Y ahí es cuando realmente puedes ver lo hermoso. En algunas ocasiones, a veces para unos no es tan hermoso, pero las enredaderas puedes verlas en toda su belleza y así como los niños. Así que eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, no anden corriendo por todos lados. Tengan una firmeza, sean fortalecidos, fortalezcan sus corazones. Pero ahora, aquí hay tres formas, digámoslo así, muy simples y muy sencillas en las que podemos nosotros fortalecer nuestros corazones. ¿Cómo podemos fortalecer nosotros en el Señor? Y una de ellas es precisamente que somos fortalecidos por medio del Señor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestros corazones? Uno de ellos es por medio del Señor y lo vemos esto en 1 Tesalonicenses 3. Dice lo siguiente, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra forma de ser fortalecidos o afianzados en el Señor es a través de otros creyentes. De nuevo, 1 Tesalonicenses 3 dice, enviamos a Timoteo, es Pablo hablando, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Mis amados, muchas veces, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones en las semanas anteriores, muchas veces las aflicciones nos desaniman de nuestro caminar con el Señor. A veces pensamos, pues que si estoy tratando de caminar con el Señor, de serle fiel, ¿por qué me vienen tantas dificultades? Y ese es uno de los efectos que puede tener las aflicciones. Pero las aflicciones también pueden y deben de tener el efecto de recordarnos que este lugar no es nuestro destino. El destino es estar
con el Señor, es aguardar paciente y perseverantemente la venida del Señor Jesucristo. Y a veces, no a veces, esto se logra, una de las formas en que se logra es a través de otros creyentes. Como el tiempo que pasamos aquí siendo animados en la palabra, como el tiempo en que cada uno de nosotros buscamos y procuramos la comunión, el compañerismo con otros creyentes. En esos momentos somos nosotros animados y nosotros podemos animar a otros independientemente del camino, de qué tan lejos o qué tan cerca, de cuánto tiempo hayas tenido tú caminando. Tú y yo podemos animar y ser animados a otros creyentes. La última que diría también son por medio de las escrituras. Aquí en Juan 16:13 dice: estas cosas les he hablado para que tengan mi paz. Está Jesús hablando. En el mundo tienen o tendrán tribulación, pero confíen, yo he venido al mundo. Es a través de los evangelios, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, donde podemos nosotros ser animados y nuestros corazones ser renovados en el Señor. Es por eso que es importante pasar tiempo en la palabra del Señor. Seguimos avanzando y aquí hay un texto que está un poco extraño que lo incluya Santiago en este discurso que está dando acerca de la paciencia. Dice el versículo 9, dice: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a las puertas. A mí se me hace un poco extraño que lo mencione aquí, porque de nuevo está hablando acerca de la paciencia, acerca de la perseverancia, acerca de la venida del Señor, y viene con esto. Y no es un tema nuevo. Santiago lo ha estado mencionando, algunos otros aspectos acerca de la comunión, de cómo nos llevamos, de cómo procuramos a nuestros hermanos en la fe. En el capítulo 2 habló acerca de la parcialidad dentro de la iglesia. En el capítulo 3 habló acerca del fruto de nuestras lenguas, de cómo hablamos, de lo que decimos, en particular para con nuestros hermanos en la fe. En el capítulo 4 habló acerca de cuál es la raíz o el fruto de los conflictos y las guerras, en particular las malas relaciones que a veces surgen entre hermanos en la fe. Aquí no vamos a ahondar completamente en este tema, sin embargo, recordemos un par de cosas. Recordemos que no somos perfectos. Recordemos que somos tú y yo, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, que buscamos honrarle. Tú y yo somos hermanos y hermanas en la fe. Somos hermanos y hermanas de un mismo Padre, de el Señor. Tenemos a un mismo hermano mayor, el Señor Jesucristo. Somos tú y yo miembros los unos de los otros. Y esto te quiero animar porque así como en una familia natural va a haber roces, va a haber conflictos. Sin embargo, quiero animarte a que tengamos y esperemos lo mejor del uno del otro, que tengamos la expectativa de que cuando tal vez hay algo que no quedó claro, cuando algo que tal vez no te sacó de onda y dices, pero ¿cómo fulanito pudo haber hecho esto? Trata de pensar que no tienes todo el resto de la historia, y si es algo que te está afectando a ti específicamente, pues ve y habla con tal o cual persona. Busca procurar la paz, en particular para los que somos de la familia de Dios. Otra cosa que mencionaría aquí también brevemente es que a veces surgen conflictos por la forma en que Dios ha dado dones y llamados a cada uno en la familia de Dios. El Señor mismo es quien da esos dones. El Señor mismo, a través de su Espíritu Santo, es quien da esos llamados. Y a veces nosotros deseamos lo que Él tiene. A mí me ha pasado por años tratar de desear para mí o tener y tratar de emular, de imitar, con el fin de
tal vez exaltarme a mí mismo. Si soy honesto y viendo en retrospectiva, mucha de mi amargura en la que, en la que había vivido por algunos años dentro de la iglesia, caminando con el Señor, era porque yo anhelaba para mí mismo en una manera malsana lo que otros tenían. Así que quiero animarte a que de nuevo dobles tu rodilla con el Señor y seamos agradecidos con Él y buscar ver cómo los dones que Él nos ha dado, cuáles son y cómo son para el beneficio de la iglesia. Porque recordemos que los dones y talentos que Él nos ha dado no son para nuestro propio beneficio, para nuestra propia exaltación, son para el beneficio de su iglesia. No son dones para nosotros mismos, dones para el cuerpo. En el verso 10 continúa hablando, dice: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí pudiéramos pasar mucho tiempo más hablando de cada uno de los profetas que leemos en el Antiguo Testamento. Pudiéramos pasar un tiempo significativo hablando acerca de la vida de Job y cómo fue que Dios obró en su corazón y toda la belleza y la riqueza que trae el libro de Job. Pero vamos a hablar en particular de lo que iniciamos hablando al principio del tema de hoy, acerca de la vida de Pedro. Recordemos que Pedro fue aquel que dijo en Mateo 16, cuando Jesús les estaba preguntando a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se arma de valor ahí y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto Jesús lo anima, le dice: tú no lo aprendiste por ti mismo, fue el mismo Dios quien te dio la revelación de entender eso. Pero pues obviamente Pedro se sentía en las nubes, ¿no? O sea, yo soy el que aquí rifa y controla, soy el que reconoció realmente la realidad de quién es Jesús. Sin embargo, solo unos párrafos después, este mismo Jesús, después de eso, empieza a anunciar que va a morir, que va a ser crucificado. Y Pedro, estando todavía así en las nubes, se le ocurre decirle a Jesús: no hagas eso, ni se te ocurra dejarte que te crucifiquen. Vamos a hacer otra cosa. Y en eso Jesús mismo lo reprende y le dice que básicamente le dijo: estás hablando, Satanás está poniendo palabras en tu boca, así que aléjate de mí. Imagínate cómo vino desde allá hasta abajo. Este era Pedro. Pedro también es aquel que negó a Jesús 3 veces en el tiempo que tal vez Jesús lo necesitaba más el compañerismo de uno de sus discípulos, de varios de sus discípulos más allegados. Sin embargo, esto no era nuevo para el Señor y Jesús mismo se lo dijo a Pedro. Lucas 22:31 le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes, a los discípulos, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. No puedo yo imaginarme lo difícil que ha de haber sido para Pedro esa noche, mientras Jesús estaba siendo enjuiciado, mientras estaba sido llevando de un lado a otro, torturado, mientras se estaban burlando de él, y Pedro esperando allá afuera, y de repente está en alguna conversación con la gente ahí y niega a Jesús. Tal vez en la primera negación que él tuvo, él tal vez dijo: yo no voy a hacer eso. Jesús dijo que lo voy a negar 3 veces, pero yo no lo voy a hacer.
y tal vez se va con otro grupito de gente y seguía sobre sí mismo con esa lucha emocional de que había empezado a traicionar a su maestro. Sin embargo, se va con otro grupo y lo vuelve a negar y luego vuelve a negar a Jesús. Y la condenación tan horrible que pudo haber llegado a tener Pedro, él tal vez pensó, no, yo nunca voy a poder, ya están matando a mi maestro, yo lo traicioné, yo no merezco el perdón de Dios por lo que he hecho. Si hacemos memoria, solamente unas horas antes, Jesús fue paciente con las imperfecciones de sus discípulos, tal como lo fue con la de Pedro. Te quiero animar a que así como Jesús fue paciente con las imperfecciones de Pedro y de sus discípulos, que todos y cada uno salieron corriendo, te quiero animar a que seamos pacientes con las imperfecciones de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Jesús cargó sobre sí mismo los pecados de cada uno de nosotros. Te quiero animar a que en paciencia ayudemos a nuestros hermanos en la fe, tal vez aquellos que están empezando o aquellos que tienen mucho tiempo y están flaqueando. Te quiero animar a que con paciencia les ayudes a reconocer el pecado en sus vidas y a traerlos de nuevo al caminar con el Señor. Jesús estuvo en oración y pidió por la restauración de sus discípulos, así como esta declaración que le hizo a Pedro, que Satanás mismo los iba a zarandear, pero pidió específicamente por Pedro para que cuando él fuera restaurado. ¿Qué quiere decir que fuera restaurado? Él ya sabía que no iba a ser perfecto, él ya sabía, Jesús, que Pedro iba a caer, iba a flaquear. Sin embargo, oró Jesús por su restauración y no lo usó para como algo de condenación, para acusarlo, para traerlo a la memoria, para decirle, ya ves, te dije. Jesús oró por la restauración, y no solo por la restauración de él, sino por la restauración que a través de su vida él iba a dar a otros creyentes. Así que asimismo como Jesús, te quiero animar a que ores por la restauración y por el compromiso de otros creyentes o de nuevos creyentes. Hasta aquí la historia de Pedro quedaría un poco inconclusa y sería injusto realmente decir, pues ahí terminó Pedro, pues sí, Dios lo perdonó y ya ahí quedó. Sin embargo, en la carta de Pedro, muchos años después, vemos que Pedro, a través del Espíritu Santo en su vida, fue alguien que permaneció, fue alguien que alcanzó a muchos para el Señor Jesús, y en sus últimos años de vida él escribe las siguientes palabras, habiendo él permanecido en la fe. Dice 2 de Pedro 1 del 5 al 10: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, que es un tipo de paciencia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Si te fijas, todas estas características son difíciles y pudiéramos decir realmente que imposibles en nuestra propia carne, pero es a través de la misericordia y a través de la gracia que recibimos del Señor Jesucristo que podemos dedicarnos a ellas. Y no solo eso, fíjate que todas ellas van apuntando hacia el amor, hacia la fraternidad en particular de los hermanos en la fe. El versículo 8 continúa diciendo: pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es un ciego o corto de la vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado. De nuevo está hablando del mismo tema que hablaba Santiago, haciendo firme su llamado y elección de parte de Dios.
porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. De nuevo, y con esto termino, ¿a cuál es la fe a la que nos anima a Santiago? Es una fe que permanece, que persevera en medio de las dificultades, con la certeza de una meta, y tal meta es la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar unos minutitos para reflexionar, para orar ahí en nuestros lugares. Y quiero animarte al estar ahí, tal vez con tus ojos cerrados, para evitar distracciones. Te pido que tú te pongas a cuentas con Dios. Te quiero animar a que si tal vez tú sabes y tú reconoces que has flaqueado en tu fe, que tal vez has sido impaciente con algunos de tus hermanos o hermanas en la fe, te pido que tú lo traigas delante del Señor y que te pongas a cuenta con Él. Independientemente de lo que fue o lo que sucedió, te pido que tú vengas delante del Señor Jesucristo el día de hoy y que tú lo pongas y lo traigas delante de Él. Que no te esperes solamente otro día o una hora. En este momento, ven y acércate al Señor y ponte a cuentas con Él. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque no nos dejas en la condición en la que estamos. No queremos usarlo como excusa, pero sabemos que aún a sabiendas de lo que íbamos a hacer, de cómo íbamos a flaquear, de dónde íbamos a caer, tú nos perdonas y tú nos restauras, Señor. Padre, yo te pido que tú traigas convicción de pecado en cada uno de nuestros corazones. Y si hay áreas en las que hemos huido, en las que no hemos traído delante de ti, que estamos aferrándonos a ellas, te pido, Señor Jesús, que por el poder de tu Espíritu Santo tú puedas traernos al arrepentimiento, que tú puedas atraernos hacia ti, que podamos, así como Pedro, cuando fue restaurado a la orilla de la playa por ti mismo, Señor Jesús, que podamos nosotros venir a ti, que podamos reconocerte, que podamos reconocer nuestra necesidad de ti y que podamos descansar sobre todas las cosas en tu misericordia, en tu gracia, en el perdón que solo tú ofreces. Te ruego, Señor Jesús, por cada uno de mis amados que están aquí reunidos, que estamos aquí reunidos, que tú nos ayudes a llevar este mismo perdón, esta misma misericordia, esta misma gracia a un mundo perdido. Te pido que tú nos ayudes a reconocer esas oportunidades donde podemos compartir del amor que hemos recibido de ti con otros en nuestro derredor. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén.